Vamos a comenzar hoy, estos días finales del curso 2010-2011, un seminario sobre la guerra. Hemos hecho sobre la democracia y sobre la religión, preparatorios de los encuentros pues, que tuvieron lugar en abril, y como en el mes de julio, del 18 al 22 de julio, en Santo Domingo de la Calzada, va a tener lugar pues, el 8º curso de filosofía organizado por la Universidad de La Rioja, el Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada y la Fundación Gustavo Bueno, que el título de este año, de ese curso de verano, que como todos los cursos de verano, el 8º que venimos haciendo allí, pues es de lunes a viernes, son 5 días. Este año el asunto monográfico del curso de verano del 18 al 22 de julio es democracia y guerra. Y entonces, pues como de la democracia ya se ha hablado, pues vamos a dedicar unas sesiones a la guerra. Hoy va bueno a empezar a hablar de la idea de guerra desde el materialismo filosófico, y que está previsto que dure un par de sesiones el asunto, o lo que sea. Pues nada. Sí. Muy bien, pues nada, ya está todo dicho. El objeto, bueno, además lo que voy a decir ya es conocido por los que están aquí presentes. Lo que voy a intentar es, pues, un planteamiento del asunto. Es decir, ¿qué quiere decir esto de idea general de la guerra desde el materialismo filosófico? Esa es la cuestión. ¿Qué quiere decir esto? Porque además es una cosa que muchas veces ha salido en cuestión, es decir, que tiene que ver la filosofía en general con la guerra. ¿Qué es eso de la filosofía de la guerra? Bien, por ahí va. Bueno, pues porque estamos en una institución filosófica y estamos desde una perspectiva filosófica. Entonces vamos a tratar de plantear cuáles son los problemas de la guerra desde el punto de vista de la filosofía en general y de materialismo en particular. Bien. Bueno, vamos a aplicar aquí pues las coordenadas generales que solemos mantener, ¿no? Sobre todo la filosofía en su relación con las tecnologías y con las ciencias, ¿verdad? Es decir, siempre entendemos la filosofía como un saber de segundo grado, como solemos decir, en fin, un modo de expresar esta idea, que supone otros saberes previos. Y estos saberes previos, pues los clasificamos de algún modo en tecnologías, incluyendo en las tecnologías, pues incluso tecnologías de carácter mitológico, ¿verdad? Es decir, instituciones mitológicas, tecnología y luego ciencias, o algo parecido a ciencias. Y según la teoría general de la filosofía que presuponemos, pues estos cosas están totalmente involucrados y de esto vamos a hablar. Bueno, pues entonces esto supone que cuando empezamos a plantear el problema filosófico de la guerra desde el punto de vista filosófico, pues conviene, yo creo, presuponer qué tipo de saberes o de actividades, en principio no filosóficas, pues están presupuestos por la filosofía, eso es, sencillamente. Y entonces resulta que la guerra es uno de los asuntos más ricos desde el punto de vista de involucraciones en diferentes categorías y diferentes saberes. Es decir, y por tanto es uno de los asuntos de mayor interés filosófico, es lo que quiero decir. Es decir, no es una cuestión marginal, es una cuestión completamente central, como veremos. ¿Por qué? El criterio objetivo es este. Al margen de la actualidad que pueda tener la guerra o lo que fuera, que lo tiene sin duda, pero para mantenernos en la idea de filosofía que presuponemos. Porque la cuestión de la guerra ha sido y es objeto de perspectivas totalmente heterogéneas, diferentes, pero todas ellas muy importantes. Vamos a enumerar unas cuantas. Vamos a ver. Que dice aquí una lista, si la encuentro.
Y si no, pues la intentaré reconstruir, pero como es numeración, igual me... Aquí está, sí. Primero, la mitología de que hablábamos, ¿no? La mitología. Recuerdo también que cuando hablamos de estos, también la terminología que utilizamos, que cuando hablamos de estos saberes previos a la filosofía hablamos de conceptos, y cuando hablamos de filosofía hablamos de ideas. Por eso hablamos de la idea de la guerra, y por eso la palabra de la guerra presuponemos que el tratamiento es filosófico, que presupone conceptos que tienen que ver con la mitología. Y muchas veces hemos dicho como la mitología contiene conceptos, la mitología o las instituciones parecidas a la religión también tienen conceptos. Muchas veces hemos hablado de la zootaurilia, ¿verdad?, como un concepto mágico que tiene conceptos porque son positivos en cuanto a desde el punto de vista pragmático. Tienen una definición, una distinción completamente de otros conceptos. Tiene que haber un buey, un cerdo, una oveja, tiene que dar las vueltas en torno a un recinto perfectamente delimitado, un sacerdote, unos rituales. Es decir, es un concepto como puede ser un concepto de física o de matemáticas. Otra cosa es que sea mitológico, pero vamos, es un concepto en el sentido que utilizamos. Bueno, pues el primer sistema de conceptos en donde la guerra aparece, y que hay que tenerlas en cuenta, y se tiene de hecho por todo el mundo, aunque sea muchas veces a título ornamental o a título de recuerdo, pues es la guerra en todos los contextos, digamos, de tipo mitológico, así en general, ¿verdad? Bueno, no hace falta ilustrarles, pues está en la mente de todos. Es decir, pues todo el mundo recuerda, pues, en las religiones hinduistas, en el hinduismo, las guerras pues fundamentales entre Indra que estudian todos los dioses y las regiones romanas, las indoeuropeas en general. Me remito a Dubesil, por ejemplo, los dioses indoeuropeos. Thor, es decir, la guerra juega un papel esencial en las mitologías, y constantemente se toman de ahí, pues, símbolos o emblemas, ya digo, ornamentales, muchas veces por los propios militares, ¿no? Por decir, por la idea de Marte o cosas de ese tipo. Mitologías, o como mitologías, también podemos considerar, más recientes, pero vamos, que están en la misma línea, yo creo, las mitologías actuales de la guerra, como puedan ser, sobre todo, yo creo, las guerras de extraterrestres, las guerras de extraterrestres con humanos, que son mitologías bélicas todas ellas, ¿no? Tipo planeta de los simios y todas estas cosas, ¿no? Es toda una mitología que está en el presente que tiene además una tradición y unas conexiones, pues, muy evidentes y que muchas veces hemos tocado. Es decir, con el gnosticismo, con el cristianismo, etcétera, etcétera. La propia, en esta línea, vamos, podemos llamar mitológica también, aunque sea teológica, pero vamos, mitológica en este aspecto, porque todas las guerras, pues, con las que empieza realmente, según ciertas tradiciones de carácter sobre todo judío y cristiano. Es decir, la historia de la guerra empieza realmente con la rebelión de los ángeles, de Lucifer. O sea, más claro hago, es decir, no hace falta ir muy lejos en la tradición. Es decir, cuando el demonio declara la guerra a Dios, porque quiere ser como él, ¿no? Y de ahí, pues, todas las guerras entre los ángeles, los hombres. Además, esta guerra, como es bien sabido, se convierte después en el origen de la guerra, sobre todo en San Agustín. Es decir, la ciudad de Dios empieza por las guerras de los ángeles, ¿no? La sublevación de los ángeles. Y en fin, así sucesivamente. El segundo punto, pues, categoría lingüística. Es decir, eso es una cosa, bueno, evidente, y en principio, pues, parece que no tiene más trascendencia, pero la tiene ligada con otra. Es decir, en el sentido de que los lingüistas se ocupan ampliamente de la guerra, la etimología de la guerra, la palabra guerra, si la palabra guerra si es de origen árabe, si es de origen germánico, como es la opinión común más extendida, ¿no? Que habría pasado al latín velum a través de los bárbaros infiltrados por las fronteras, ¿no?
Y según Corominas, esto habría sido un mecanismo muy curioso, vamos, es una hipótesis de Corominas y otros, pero vamos, es muy curioso, que la palabra guerra, frente a bellum, que es una paradoja, porque, claro, porque los romanos no tenían la palabra guerra, aparecía muy tardíamente, seguramente, digo, como hipótesis, dicen los lingüistas, por infiltración de los bárbaros germánicos, y habría sido aceptada por los romanos a título irónico. El ejemplo que pone Corominas es de la misma manera que se decía en la Guerra Civil Española, ya empieza el jaleo, ¿verdad? En lugar de la guerra, el jaleo. Entonces, la guerra sería una especie de jaleo, es decir, que una cosa que es distinta de la guerra, del bellum romano, ¿no? Que sería una cosa mucho más seria, que supone ya una organización totalmente establecida, un ejército, en fin, todo lo que es la guerra en Roma ya establecida, ya avanzada el imperio, y entonces la guerra tendría originalmente un sentido románico, un sentido irónico, pero que habría desplazado, propiamente hubiera ocupado el campo semántico de bellum, y habría quedado guerra ya en algunos idiomas románicos, sobre todo el español, y también en francés, y por supuesto en idiomas germánicos como el alemán, ver, ¿verdad? o war en inglés, en fin. Pero el origen, claro, el tratamiento filológico del asunto, pues nadie duda que es interesantísimo, y sobre todo el análisis de los diferentes desarrollos o contagios del término en otros términos que no son los estrictamente militares o bélicos. Bien. La otra categoría es la categoría jurídica. Claro, la categoría jurídica pues es seguramente una de las categorías centrales donde la guerra aparece, como si la guerra fuese un concepto que obedece a una realidad, a unos fenómenos por lo menos, que tienen su puesto, diríamos, de tratamiento científico, por decirlo de algún modo, o de una disciplina ya muy elaborada, sería las ciencias jurídicas. Claro, la consideración, y esto es sumamente difícil de tratar, porque aquí vemos claramente en estas categorías, yo creo, cómo la filosofía que llamamos inmersa, es decir, la filosofía que está ejercitada en los conceptos sin que se declare como tal, sino que forma parte del mismo concepto, esta filosofía inmersa, no exenta, nosotros distinguimos filosofía inmersa y filosofía exenta. Perdonen otra vez, muchas veces hemos puesto como ejemplos, pues el más reciente que tengo fue una cosa que oí anteayer en la televisión, en donde estaban presentando un homenaje al bailarín Gadés, y decía en la cadena 2, decía el presentador, o el grupo de presentadores decía que estaban presentando movimientos de danza de este individuo y decían, tenía una verdadera filosofía. Lo que pasa es que la filosofía, decía él, no la escribía, sino que la danzaba, y entonces hacía unos pasos de baile, y aquella era la filosofía de este individuo. Bien, pues esto es un ejemplo de filosofía inmersa, claro, según el uso, ¿no? Es la filosofía que está inmersa en la propia danza. Claro, y teniendo en cuenta que esta idea de filosofía se ha repetido, me acuerdo del padre Temple, el padre Temple, un famoso misionero. Bueno, esto es un libro, esto me acuerdo también, yo creo que hace 50 años o más de 50 años que leí el libro, de manera que excuso decir, pero me acuerdo de la idea central que ahora la asocio a este. El padre Temple decía, hablando de la filosofía de los bantúes, este libro pues debe ser de los años 40 o así, que la filosofía de los bantúes se manifestaba en sus danzas y en el tantán, ¿verdad? Que no había una doctrina filosófica, eso es la filosofía. Claro, usos de la filosofía que hoy día están totalmente generalizados, de aquel ejemplo que hemos puesto muchas veces también de estos últimos años del
el hostelero de Sevilla, que le preguntaron, que tiene un gran éxito en su negocio, le preguntaron cuál era la filosofía de su negocio, y dice él, eso se lo oyó por televisión en Sevilla, dice: resumiré mi filosofía en 3 palabras: jamón, jamón y jamón. Otro ejemplo de filosofía inmensa, ¿no? Es decir, quiere decir que a nadie puede extrañar esto, porque es una cosa que es la acepción actual de filosofía, realmente esta es la actual. Es decir, lo que se entiende por filosofía en español es esto y no otra cosa, pero de un modo increíble. Es más, que un estudio que teníamos abierto yo creo que merecía la pena continuarlo, ¿eh? Porque quiere decir que muchas veces se asombra la gente y dice: pero ¿cómo dice usted estas cosas? ¿Cómo dice que la filosofía es esto? Pero que, si lo dice usted, si usted es el que habla de la filosofía, estos días con la propaganda electoral constantemente, ¿verdad? La filosofía del Tribunal Constitucional, la filosofía constantemente. Bueno, pues en este caso la cosa es clarísima, que la filosofía jurídica parece que los propios conceptos jurídicos ya contienen una filosofía de la guerra, como se ve claramente por lo siguiente: porque hay muchas doctrinas filosóficas académicas, pero que han dejado de serlo, que son doctrinas ya actuales de la propia de ideologías políticas concretas, muy conocidas, vamos, no hace falta decirlo, es la que estamos discutiendo hoy con la guerra del Irak y de Libia, es esto. Cuando se dice: no, es que la guerra no es un concepto jurídico, la guerra no es un concepto jurídico porque la guerra no se puede reducir a leyes, ni hay leyes de la guerra. Es decir, el concepto jurídico de la guerra es un concepto romano, que bueno, una tradición romana sin duda, pero que el más conocido yo creo que es Pufendorf, la teoría de la guerra de Pufendorf, cuando expuso la idea de guerra como un contrato. ¿Qué es la guerra? Pues es un contrato. Es un contrato que hacen los contendientes, es un contrato de los que llaman aleatorios, es decir, un contrato oneroso aleatorio, es decir, es un contrato que no tiene asegurada las pérdidas o ganancias de los que pactan, sino que un poco se deja al azar, pero eso es aleatorio, pues como pasa con los seguros de coche o cosas de ese tipo, ¿no? Pero sin embargo es un contrato. Claro, al ser un contrato está sometido a leyes, está sometido a la regulación propia de los contratos, es una de las partes centrales del Código Civil, etcétera. Y por tanto cabe un tratamiento jurídico de la guerra. Y no digamos, pero que dicen: no, es que la guerra, lo hemos visto en la guerra del Irak, cuando las famosas manifestaciones del Irak, no a la guerra, esto era la filosofía universal de todos los pacifistas, no ya universales, sino españoles, luego, con una virulencia que yo no creo que haya habido en otra parte lo mismo. Aquellas manifestaciones, yo recuerdo, estaba yo en Barcelona entonces, bueno, presentando un libro, pero me tocó unas manifestaciones monstruos contra la guerra, que eran las avenidas de Barcelona, con multitudes, ¿verdad?, que algunos cifraban en 200.000, incluso medio millón, con pancartas pidiendo: no a la guerra, no a la guerra es inhumana, me avergüenzo de la guerra, me avergüenzo del género humano. La guerra, y si el derecho es una cosa que tiene que ver con la justicia, la guerra no puede ser un concepto jurídico. Ese es el asunto, ¿no? Y entonces, ¿por qué es un concepto jurídico? Esa es la cuestión, ¿en qué condiciones? Claro, aquí el punto central, el punto que obligado a tratar de estos movimientos es la famosa historia del proceso de deslegitimización de la guerra. Un proceso famosísimo que está seguramente a la base de todo esto que estamos hablando aquí, por lo menos es un punto de referencia positivo, ¿no? Este asunto comenzó a raíz del final de la Primera Guerra Mundial, el año 18, cuando todavía no había terminado, bueno, unos meses antes, a raíz de un artículo famoso de un tal Levinson que había propuesto deslegitimizar la guerra. Él decía que del momento que el estado de cosas en que se estaba, y claro que efectivamente así era, desde que hay derecho, pues es que si se cumplen ciertas condiciones, que son más bien pues externas y formales, pues la guerra, el estado actual normal, decía este hombre,
era que la guerra está legalizada en el momento que se cumplen esas condiciones, de la cual más importante es anunciar el principio de las hostilidades, anunciarlo, pues, cumplir estas leyes que tienen que ver, o que son muy parecidas a las leyes del duelo, ¿verdad?, del duelo. Y entonces, pues una vez cumplidas estas formalidades, la guerra es legal, está legalizada, la guerra es legal. ¿Y qué quiere decir? Es decir, ¿cuál es la filosofía, vamos a decir, de este concepto legal de la guerra? Pues yo creo que se pueden resumir en las siguientes. Estoy resumiendo tratados y análisis jurídicos de la guerra, no estoy inventando así por las buenas. Yo creo que la siguiente es suponer una sociedad de estados ya constituidos, que por otra parte es la tesis de Suárez, la tesis de Francisco Suárez, en la escolástica española, que además es citado Suárez por los tratadistas de derecho internacional, incluso un manual muy famoso, bueno, ya es antiguo, pero vamos, sigue siendo un manual que fue clásico muchos años, de Cerdros, un austriaco que cita a Suárez constantemente, ¿verdad?, junto con Pufender y todo esto. Pues Suárez supone que la guerra debe someterse a unas leyes que son de leyes naturales, unas leyes de carácter de derecho natural, pero ya está la legalidad por ahí por medio, ¿verdad? La guerra puede ser legal. Por supuesto, las guerras justas, la distinción entre guerra justa e injusta. Claro, lo justo ya está el jus. Y la guerra empieza a ser justa cuando responde a una injuria, a una injuria. Y la injuria es la ilegalidad, la distinción entre guerra legal e ilegal. Estos días se está discutiendo, cuando entró España en la cuestión de Libia, pues que, bueno, lo oí continuamente, que salió los del gobierno de Felipe González cuando la guerra del Irak, ¿no?, que era una guerra ilegal, o que era legal, esta era legal, aquello es legal, ¿verdad? Ya la guerra tiene que ver con las leyes, y es un cuento jurídico de guerra. Y entonces, claro, el proceso esto es lo que resalta pues Levinson. La guerra está legalizada. Desde el momento que está legalizada, decía él, pues naturalmente la guerra es una especie de reconocimiento de una realidad completamente tan normal, por así decirlo, y tan seria como puede ser cualquier otra. Está dentro de una codificación jurídica. Lo que quería decirles es que a mí me parece que el punto de vista filosófico de que la guerra es legal es la idea de que la sociedad humana actual está organizada en estados soberanos, que son estados soberanos, por consiguiente que no hay un estado de estados, que no hay un estado universal, y por tanto que como son soberanos, cada estado debe reconocer en otro estado la soberanía, y por tanto cuando un estado declara guerra a un tercero, pues tiene que ser respetado por todos los demás estados, porque si no se rompería el principio implícito de que hay una soberanía de unos de otros, hay que respetarles. Y precisamente uno de los principios fundamentales es el de no injerencia, es decir, no hay que ingerir en los asuntos de otros, precisamente por la soberanía. Es decir, la guerra supone la soberanía de cada estado, por tanto la guerra tiene lugar entre estados, es decir, la guerra es una cuestión de derecho internacional, precisamente, y de derecho internacional. Y lo que hace el derecho internacional es legitimizar la guerra. Legitimizar la guerra, después, paulatinamente se van introduciendo restricciones, pues son todos los tratados internacionales, los más famosos son los de La Haya de 1907, en fin, que todos son muy conocidos, y muchos más, sobre todo el de Kellogg-Briand, que ahora voy a hablar de él un momento, porque tiene que ver, es la culminación del proceso de legitimación de la guerra. Entonces, estos tratados pues van poniendo limitaciones. Algunos dicen humanizar la guerra, así lo digo, para humanizar la guerra. La cosa tiene bemoles, porque al decir humanizar la guerra se presupone que la guerra no es humana. No es humana. Entonces, cuando se humaniza es cuando entra en el derecho. Pues, por ejemplo, tratamiento de prisioneros, no bombardear a la población civil, cosas de ese tipo. Tener en cuenta que la guerra, distinciones importantísimas, que están en la misma línea. Por ejemplo, la guerra no tiene nada que ver con las hostilidades, bueno, no tiene que ver, no se confunde con las hostilidades, puesto que hay
hay estados de guerra entre estados con minúsculas y entre estados con mayúsculas, ¿no? Hay situaciones de guerra entre estados que no implican combates militares. Por ejemplo, los más famosos, las figuras más famosas son cuando en una guerra un estado confisca los bienes que otro estado tiene en el país determinado, y entonces sin necesidad de llegar a las armas en todas las situaciones de guerra, porque confisca pues las minas, las compañías eléctricas o lo que fuera, de aviones, etcétera, las confisca, y naturalmente pues afecta absolutamente a todo el Estado, se interrumpe las relaciones comerciales entre los Estados, se rompe la ordinaria y supuesta convivencia pacífica entre los Estados de carácter diplomático, se retiran los embajadores, que no está, el eje cortical queda simplemente puesto entre paréntesis, y entonces la guerra, pues el ejemplo más famoso es el de pues, los países del Caribe, pues Honduras y yo qué sé, Honduras y Guatemala, todos estos estados estuvieron en guerra con Alemania en la Segunda Guerra Mundial, pero sin embargo no tuvieron acciones bélicas, no tuvieron contacto bélico, pero en situación de guerra, y luego tuvo que haber un tratado de paz cuando se establecieron ya el final. Es decir, que el derecho internacional pues afina mucho y supone que la guerra está humanizada para que sea legal. Y por tanto, una vez que la guerra se ha establecido, es legal y tiene que someterse a unas leyes que se van afinando históricamente como es común en todas las demás formas de derecho. Bueno, pues en este contexto, cuando el presidente Wilson, como todos saben, pues que era un liberal, pacifista, demócrata, etcétera, y que era kantiano, conocía la paz perpetua perfectamente, pues lo que hizo en principio fue tratar de aplicar la doctrina de Kant, de la paz perpetua, de hacer una sociedad universal. No llegó tanto como dice Kant, que es el colmo, resulta ingenuo cuando lo lees ahora, cuando dice Kant un tratado secreto entre los estados, cuando está hablando de las condiciones para la paz perpetua, pues dice, habrá que hacer un tratado secreto entre los estados. Claro, uno dice, tratado secreto, ¿de qué habla este hombre aquí? Y tratado secreto se refiere Kant a que los estados deben tratar con los sabios, ¿verdad?, los filósofos, además dice alguna vez, para ver las condiciones, esto debe ser secreto, ¿verdad?, porque ya sabe que no le van a hacer caso y por eso es secreto. Bueno, es una cosa verdaderamente de locura, porque lo de Kant es un delirio a mi juicio completo, pero esa es la cuestión. Pero que se sirvió de base al Tratado de Wilson y de ahí la Sociedad de Naciones, ¿no? Bueno, total, que Sociedad de Naciones positiva, es decir, que ya no eran pactos de unas naciones o unos estados con otros, sino de, en principio, un grupo de naciones o de estados con la pretensión de englobar a todos los estados de la Tierra, de globalizarlo, la globalización del derecho internacional de guerra, ¿no?, del derecho internacional público. Entonces, en esta situación, lo que proponían este proceso de legitimación de la guerra fue fue hacer un programa, así le llamaron, programa de deslegitimización, que tenía dos partes principales. Primero, un documento suscrito por la mayor cantidad de gente posible, de representantes de diferentes estados, de jefes de gobierno concretamente, que suscribieran la idea esta de que la guerra era ilegal siempre, que la guerra era un asesinato, que la guerra era un delito, un crimen, y por tanto que no había distinción entre guerras ofensivas y justas e injustas, ni ofensivas ni defensivas, ni preventivas, ¿verdad? Porque una guerra preventiva, si no era inmediata, si el enemigo no estaba en las puertas mismas de tus fronteras, entonces, y había unas probabilidades de que una guerra, entonces la guerra era siempre ofensiva. No cabían guerras preventivas, tampoco defensivas en el sentido de que había que esperar el primer golpe para luego responder, en cuyo caso eso siempre se respetó, el derecho de autodefensa, eso siempre se respetó, pero cuando uno había sido invadido, o los ejércitos del enemigo estaban ya en el propio terreno, entonces había derecho a defenderse.
pero eso no se llamaba guerra, era guerra defensiva, no preventiva. Y entonces la idea de guerra era un delito, era un crimen, era un asesinato. Y por consiguiente tenía que ser siempre ilegal y no reconocida legalmente. Sino simplemente todo. Y ese es el primer punto, declarada como ilegal por estas razones, por ser un asesinato, equiparada con el duelo, es un asesinato. Y después hacía falta, claro, tomar las medidas necesarias y laboriosísimas, claro, para que una sociedad de estados firmase ese documento. Y en principio esas sociedades de estados tenían que ser todos. Bien, estas discusiones, simultáneamente el presidente Wilson publicó los famosos 14 puntos de la paz, los 14 puntos a partir de los cuales después se creó la Sociedad de Naciones. La Sociedad de Naciones que, como todo el mundo recuerda, pues precisamente los americanos no quisieron entrar en ella, además, lo cual fue una paradoja, pero así fue por otras razones distintas, ¿no? Por la doctrina de Monroe y muchas cosas más. Estados Unidos no quiso entrar en la Sociedad de Naciones, sin embargo la Sociedad de Naciones se constituyó, siguió adelante y las negociaciones siguieron. La polémica fue principalmente inspirada y mantenida por Dewey, quizá podría ser como el Bertrand Russell de aquella época de la Primera Guerra en Estados Unidos, ¿no? Era el filósofo por antonomasia, amigo de William James, etc. Y en pedagogía ha tenido su principal conocimiento, por todo eso en España. Y entonces Dewey es el que apoyó inmediatamente a Livingston y entonces pues escribió artículos y una serie de documentos cruzados que están publicados. Aquí tengo yo un librito donde habla de este proceso a la guerra, el programa de deslegalización de la guerra, 1918-1927. En dos palabras la idea es esta. Bueno, pero esto tratan todos los tratados de derecho político tratan de este asunto. Porque la paradoja más sorprendente es que todos estos tratados que estuvieron llenando pues toda la década de los años 20 prácticamente, ahí fue fundamental a mi juicio la intervención de Walter Lippmann, el famoso columnista, ¿no? que había sido asesor de Wilson también, y Walter Lippmann yo creo que planteó la cuestión en términos totalmente realistas, vamos a decirlo así, para no decir materialistas, en términos realistas. Lo que viene a decir Walter Lippmann es lo siguiente, que, bueno, estoy resumiendo, que podían suscribir todos los documentos que quisieran sobre la necesidad de la paz perpetua, en el sentido idealista de Kant, etcétera, o del propio Wilson, pero que lo que ya era imposible, totalmente imposible, era constituir un tribunal internacional de justicia que juzgase precisamente, porque todo esto recurrir a los escritos y a los convenios particulares no tenía sentido, hacía falta un tribunal internacional de justicia. Entonces, este tribunal internacional, ¿quién lo financiaba? Walter Lippmann lo que dijo es, no podía ser ninguna de las potencias que han suscrito cuando las sentencias de ese tribunal vayan en contra de la propia potencia, ¿verdad? Y entonces es imposible que Estados Unidos financie ese tribunal, ni lo financie nadie. Bien, eso fue el argumento principal. Esto dio la vuelta completamente a la polémica, porque cuando se planteaba en términos se llamaba filosóficos precisamente, la paz perpetua, pues parecía una cosa muy plausible, la guerra es una salvajada. Bueno, de esta filosofía participaron amplísimamente después de la Primera Guerra Mundial, y se les atribuye la responsabilidad de haber participado de este pacifismo, pues nada menos que Attlee y Churchill, ¿verdad? Que empezaron con el desarme. Esto lo cuenta muy bien Kagan en el libro de las causas de la guerra, ¿no? Es decir, fue un pacifismo que invadió en los años 20 a Gran Bretaña y a muchos otros países. La guerra es una cosa de salvajes, es una cosa prehistórica, y por tanto la guerra no es un procedimiento o un contrato para dirimir algunas diferencias entre estados, sencillamente es un delito, es un asesinato.
Y esto llevaba al desarme, inmediatamente, claro, al desarme, mientras Alemania estaba armándose después de Versalles. De manera que entonces la responsabilidad de los pacifistas fue tremenda en ese sentido, y está reconocido por muchos historiadores y juristas posteriores. Es decir, que el pacifismo no es simplemente una actitud de buena voluntad, como se pensaba aquí en España, cuando iban todo el mundo con las insignias de no a la guerra, ¿verdad? No a la guerra. El no a la guerra podría ser un tipo mucho más criminal, solo que más imbécil que el otro, ¿verdad? Porque no se daba cuenta lo que significaba el no a la guerra. O tirar las armas cuando te las cogía otro. Ese es el asunto. Es decir, hay que tirar las armas, bueno, pero si te las coge otro. Entonces, tu buena voluntad es estúpida y es además responsable de lo que pueda ocurrir. Bien, pues este es el problema. Se llegó, después de muchos dimes y diretes, al secretario de Estado de Estados Unidos, tal Kellogg, y el ministro de Asuntos Exteriores de Francia, en los años 20 y tantos, 26, 27, que era Briand. Se firmó, bueno, después de negociaciones, vamos, indecibles, se llegó al Tratado de París, famoso, Tratado de París, que firmaron, que viene aquí un poco la ceremonia, para que se vea hasta qué punto llegó el asunto, ¿no? Aquí está. Bueno, es el lenguaje este típico de las cosas internacionales, una cosa realmente sublime, pedante, solemne, ¿verdad? Las altas partes contratantes, ¿verdad? El presidente de los Estados Unidos de América, el presidente de la República Francesa, Su Majestad el Rey de Bélgica, el presidente de la República Checoslovaca, Su Majestad el Rey de Gran Bretaña, Irlanda y los dominios británicos de ultramar, el emperador de la India, el presidente del rey. Este es una cosa muy curiosa porque esto parece que estás entre la Edad Media y el final de la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? El emperador de la India, el presidente del Reich alemán, Su Majestad el Rey de Italia, Su Majestad el Emperador de Japón, el presidente de la República de Polonia, todos estos, pues eso, profundamente atentos al solemne deber de promover el bienestar de la humanidad. Entonces viene la guerra a la guerra, ¿no? La guerra a la guerra, que se decía, la guerra a la guerra es la deslegitimización de la guerra. Y entonces, pues, firmaron el Tratado de París. Claro, en el fondo, bueno, es otra de las hipótesis, yo creo que es la más cierta, en el fondo, los motores para firmar este tratado era frenar a la Unión Soviética, sencillamente, ¿verdad? Era ir contra, porque no firmó el tratado, bueno, ni si les ocurrió, precisamente era contra la Unión Soviética, que claro que estamos en plenos planos quinquenales, había estallado en octubre la revolución, y el año 27 pues estaba ya el primer plan quinquenal de Stalin, era frenar sencillamente a la Unión Soviética. Total, que todo esto tuvo una trascendencia enorme en el derecho internacional, académico y demás. Allí el derecho internacional tomó otro giro, pareció tomar otro giro distinto, cuando resulta que el año 39 estalla la Tercera Guerra Mundial, ¿verdad? Que fue la disolución completamente del proyecto de legitimización de la guerra. Estalla la Tercera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y entonces esto dio al traste con todas estas teorías del derecho internacional, que sin embargo volvieron a levantar cabeza con el juicio de Nuremberg. El juicio de Nuremberg, de repente, pues se les ocurre, bueno, ¿qué hacemos con el juicio de Nuremberg? Pues los crímenes contra la humanidad, es que son crímenes contra la humanidad. Ya sabían, todavía no estaban declarados los derechos humanos, esto es muy interesante, porque en la declaración de la ONU, la Carta de las Naciones Unidas del año 45, la Carta de San Francisco, ya se habla de derechos humanos de vez en cuando, se habla, pero vamos, pero luego no. Estos libros ya no hablan de este asunto, esto es la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Hablan con la Segunda Guerra Mundial y lamentan, el autor de estos lamentan que la humanidad siga siendo tan salvaje, ¿verdad? Esa es la cuestión, siga siendo tan salvaje. Ahora, si vas siguiendo lo que ocurre, pues ocurre esto, que acaba la Segunda Guerra Mundial, que los alemanes se encuentran, los americanos, los aliados, se encuentran los campos de concentración, etcétera. Estos son crímenes contra la humanidad. Claro, ¿quién declara en nombre de la humanidad? ¿Quién se atreve a abrir la boca en nombre de la humanidad? Yo cito muchas veces una frase de Thomas Mann en Dr. Faustus, donde dice, en una fechada en 1945, cuando termina la guerra,
dice Thomas Mann, no tengo aquí el texto, pero es muy bonito, dice algo así, y será imposible, ¿verdad?, que en los años sucesivos Alemania, que durante muchos siglos, dice Thomas Mann, Alemania se atreverá a abrir la boca en nombre de la humanidad, ¿verdad? Y claro, efectivamente la boca la abrió el Tribunal de Nuremberg. El Tribunal de Nuremberg, en nombre de la humanidad, por crímenes contra la humanidad, que después tomaron cuerpo con los derechos humanos, el año 48, cuando la ONU precisamente formuló la famosa Declaración de Derechos Humanos, y entonces los derechos humanos empezaron a ser el punto de referencia para todo el derecho internacional. Estos son crímenes contra la humanidad, como ha sido ahora lo de Libia y lo de Egipto y todo lo demás, ¿verdad? Y lo de Kosovo y lo del Irak. Bien. Entonces, esta es la situación que es muy conocida porque la estamos viviendo en estos días. Vamos, es lo mismo hoy que hace un año, o que 3 o 4. Es el presente. Entonces, claro, ¿a qué se han reducido los crímenes contra la humanidad? Y la deslegitimización de la guerra. Pues que la guerra únicamente puede admitirse, no legalizarse, sino más bien reconocerse para conjurarla, enseguida como para limitarla y conjurarla y detenerla como se conjura pues un motín o un asesinato o un acto de terrorismo. Simplemente se pretende conjurarla mediante pactos internacionales, pero lo esencial sería el establecer un permiso de la ONU, de la Asamblea General de la ONU, o del Consejo de Seguridad, una asamblea, pero sobre todo la Asamblea General, un permiso para un reconocimiento de la guerra, del estado de guerra. Y entonces ese reconocimiento pues equivaldría a la legalización, con lo cual toda la teoría ya quedaba patas arriba otra vez, ¿verdad? Toda la teoría quedaba patas arriba, porque el hecho de reconocimiento quiere decir que la ONU autoriza, como ha autorizado, ahora todavía no lo ha autorizado, por eso el lío contra Obama, claro, con el asesinato de Bin Laden está en este lado. Resulta que sin autorización de la ONU, directamente Bin Laden ha cometido una acción contra, en terreno distinto suyo, no ha respetado el principio de injerencia, sin contar con Pakistán, ha asesinado a Bin Laden, además lo ha asesinado, ha cometido un crimen sin juicio previo, etc. Eso va contra el derecho internacional, vamos, más elemental. Y que dice esto, pues dice la intervención en Libia o lo que fuera, ¿no? Como fuera de Kosovo, etc., o la del Irak. Porque la primera intervención fue legal, ¿verdad? Legal, por el asunto de Kuwait, pero la segunda ya fue puramente, según la opinión de Inglaterra, de Francia principalmente, fue ya una intervención ilegal. La guerra es ilegal, que es la fórmula que se utiliza. El otro día se la oía utilizar, por ejemplo, a Llamazares. Fue ilegal, decían las cortes, la guerra de Irak fue ilegal. ¿Qué entendería este señor por ilegal? No sé, ¿verdad? No sé qué sería ilegal. Sería conducir a 220, que es ilegal, claro, pues fue ilegal, claro. Quiere decir que la palabra ilegal cobra unos tintes tan desvanecidos y tan lejanos, ¿verdad? Tan poco fuertes en el español actual, que fue ilegal, ¿verdad? Y la guerra fue ilegal o legal. ¿Y qué diferencia hay entre legal y ilegal? Pues de hecho, prácticamente, que legal es cuando se reúne la Asamblea General y en nombre de los derechos humanos, la Asamblea General a título de representante de la humanidad. Pero eso es falso, como todos sabemos. Muchas veces se ha dicho aquí que la Asamblea General, y estos últimos días se ha repetido en varias exposiciones, que los derechos humanos no han sido reconocidos universalmente por la ONU, la Asamblea de la ONU. Cuando la Asamblea de la ONU formuló esto no había más que 50 miembros, que luego fueron creciendo poco a poco, ¿verdad? Y entonces la Unión Soviética, China, países satélites no firmaron la Declaración de los Derechos Humanos. Luego salió el año 90, pues la Declaración de Egipto con la Sharia famosa, ¿no? Es decir, que la Declaración de Derechos Humanos no puede considerarse como la Declaración de la Humanidad por boca de la ONU, porque la ONU no es una organización internacional. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que el Tribunal Internacional de Justicia es una pura ficción, es una idea totalmente metafísica que no existe ni puede existir, a pesar de que se da como si existiera.
Todos conocemos los intentos de Garzón y de sus amigos para optar al puesto de presidente de un Tribunal Internacional de Justicia que estuviera por encima de todos los gobiernos y todos los estados para impartir una justicia de la humanidad. Claro, eso es un intento, a mi juicio, pues megalómano, de querer instaurar sobre la historia de las naciones algo que no sea Estado, que no es un Estado, puesto que nadie reconoce que haya una sociedad de Estados de hecho, sino que es el derecho internacional, que no es derecho. El derecho internacional es una serie de pactos, de convenciones que tienen fuerza coactiva en virtud de las represalias que pueden tomar. Pero como se confunde continuamente, y sobre todo el público, el pueblo, confunde, bueno, yo creo que identifica prácticamente el plano metafísico kantiano, vamos a decirlo de Wilson, el plano de la paz, con el plano jurídico positivo de una sentencia de un tribunal internacional. Eso está totalmente vinculado, es decir, cuando la ONU autoriza, se presupone la traducción que hace el pueblo, que no entiende como natural de distinciones jurídicas, es que la humanidad ha permitido la guerra porque estaban haciéndose crímenes contra ella, ¿no? Y entonces todos los problemas son cuando resulta que esto no es así, o que se viola esto, el caso de Obama, con Bin Laden, etc. Bien, total, que a mi juicio me he extendido un poco en este asunto para subrayar este hecho. Cómo los conceptos jurídicos internacionales, que no quieren en modo alguno reconocer su condición filosófica, es derecho positivo, derecho internacional. Es el derecho de las cancillerías, de los diplomáticos, de los tratados de derecho internacional, y no es filosofía, es todo derecho positivo, pero son tratados que están inspirados que están realizados en este éter totalmente metafísico, que es una filosofía. Es decir, aquí las conceptualizaciones, que son muy útiles y necesarias, y sobre todo están ahí dadas, ¿no? Estas conceptualizaciones, en ellas está disuelta toda una filosofía de la guerra, implícita, ¿verdad? Bueno, y a veces explícita, completamente explícita. Una filosofía ingenua porque está utilizando la idea de humanidad, nada menos, de crímenes contra la humanidad y cosas de ese tipo. Y además hablando en nombre de la humanidad, que la cosa ya tiene bemoles, ¿no? Hablar en nombre de la humanidad como si supiera quién es la humanidad o del género humano. Bien. Bueno, pues, total, resulta que esta tercera categoría que hemos considerado, las categorías jurídicas, suponen un tratamiento conceptual de la guerra, bueno, objeto de multitud de tratados y de cátedras y de estudios de derecho internacional público, etcétera, sutilísimos, llenos de casos particulares, de distinciones importantísimas, pero que sin embargo, esos conceptos de la guerra, están filosofando de algún modo, sin quererlo, ¿verdad? Sin quererlo. Es una filosofía inmersa, no exenta. Tampoco se podría decir mundana, pero no es mundana porque no quiere ser filosofía, aunque luego termine llamándose así, ¿verdad? Pero cuando se le considera en segunda, bueno, esta es la filosofía del Tratado de París, por ejemplo, pero en el sentido a todo el que hemos dado. Bien. Bueno, la otra categoría que tengo aquí reseñada serían las categorías económicas. Claro, esto es totalmente bien conocido ya. Es decir, la guerra sería un concepto económico, precisamente, a pesar de que Keynes, en un libro famosísimo que apareció al final de la Primera Guerra Mundial, las consecuencias económicas de la guerra. Aquí parece que Keynes introducía la idea o la tendencia a pensar que la guerra era antieconómica, que era un despilfarro completo, que suponía un desequilibrio completamente económico, que incluso conducía a la crisis del 29, etcétera, la Primera Guerra Mundial. Pero claro, esta idea de Keynes en principio hoy día no se puede mantener, porque sabemos que las consecuencias de la guerra económicas, primero, por el planteamiento marxista de la guerra, o leninista, la guerra es un episodio más de la lucha entre el capitalismo.
La lucha del capitalismo, de los países no capitalistas y de los países capitalistas entre sí es el imperialismo de Lenin. La tesis del imperialismo de Lenin pues es esta, es una lucha entre los propios países capitalistas que cavará su propia tumba y dejará abierto el espacio para el comunismo. Más o menos, por tanto, la guerra tiene significación económica y además tendría origen económico, por lo menos el materialismo económico es esto. Entonces la economía política sería una de las categorías que más tenían que decir sobre la guerra, ¿verdad? Y esto no por razones filosóficas, sino simplemente por razones económicas, ¿verdad? Bien, que ya digo, repito, muchas veces no quieren ser filosóficas, ¿sí? Se constituyen como no siendo filosóficas, es decir, categorialmente, como una ciencia. La otra categoría, vamos, ya no hace falta ni comentarla, es la categoría de las ciencias sebasmáticas de la religión. La guerra es religiosa, en una palabra. La guerra tiene una génesis religiosa, es una idea que en el fondo es religiosa y todas las guerras son de origen religioso. Bueno, aquí pues, no voy a hablar de esto porque es muy de sobra conocido y es inmenso el campo, pero por ejemplo, si me ocurre citar, cuando se dice, se sostiene, como bueno, en España se ha sostenido esto por algunos escritores de sobra conocidos que no hace falta nombrar aquí, pues que la guerra es propia la guerra moderna, actual, digamos, civilizada, que es propia de las religiones monoteístas, precisamente, del cristianismo y del islamismo. Es decir, la guerra es propia de estas religiones que, pues porque, por el monoteísmo, como son monoteístas, entran en conflicto entre sí, son proselitistas, chocan de frente al politeísmo, que sería pacífico. Es decir, los pueblos politeístas serían pacíficos, bueno, cosa que es completamente gratuita, como todos sabemos. Bueno, decir que el politeísmo es pacífico. Me acuerdo que Hume decía, la guerra del politeísmo sería mucho más probable, puesto que sería la guerra de los gatos contra los perros, cosas así, ¿verdad? Es decir, las diferentes religiones politeístas adoran a diferentes animales o dioses que están entre sí enfrentados. Otras veces hacen pactos, otras veces no, pero a veces las guerras están entre los propios dioses olímpicos. Es decir, que entonces, pero este esquema de politeísmo y monoteísmo y echar la culpa de las guerras al monoteísmo, esto ha sido muy frecuente, confundiendo además las religiones del libro, las religiones del libro de que tantas veces hablamos, ¿verdad? Las religiones del libro, es decir, el judaísmo, cristianismo y musulmán, islamismo, como si fueran lo mismo. Como las tres religiones son monoteístas, se declaran monoteístas y por tanto en conflicto mutuo, pero imposible de evitar. El otro día leí un artículo, cuyo nombre no quiero, de un economista en la Nueva España, una página entera. Bueno, difícilmente se puede encontrar una especulación tan pedante, tan gratuita, tan ignorante del asunto, de ignorancia completamente de la cuestión, de este señor, un profesor de esta facultad, que dice que claro, que el catolicismo y que el cristianismo y el islamismo que son lo mismo y el monoteísmo y cosas de ese tipo. Hace unos días salió. Bueno, es una cosa realmente que sorprende cómo un individuo puede ser tan pedante y tan ingenuo que se lanza con esa teoría que es propia de un adolescente que ha descubierto de repente un modo de razonar que, bueno, no sé la economía que da este individuo, a lo mejor es un premio Nobel de Economía en su momento, no creo, porque tiene una cara que no creo, pero sí, por la cara no la vas a conocer tampoco, aunque sí te da un indicio, ¿verdad? Bueno, pues... Bueno, además dice, da una teoría de la religión, dice que es de una teoría de la religión que es frenológica pura, que la religión es una parte del hipotálamo, que ahí está la religión, y claro que la religión está hecha
está en el cerebro, por lo tanto que es eterna, ni siquiera es histórica, y que esa religión al monoteísmo pues le inclina después a la guerra, cosas de ese tipo, una cosa realmente increíble. También es sorprendente cómo la libertad de pensamiento, que se llama, y de prensa, permite que un periódico colonial español le dedique una página, le concede una página para decir estas cosas. Claro, no cabe censura, la censura sería escribir contra él. Vamos, a mí no se me ha ocurrido no por nada, porque es totalmente inútil. Tú escribes un artículo contra él y entonces tienes la seguridad que el día siguiente te aparecen 4 cartas al director, ¿verdad? Bueno, otra vez metiéndote contra ti, entonces es inútil por completo, porque todo el mundo opina y se acabó. Bueno, pues que con su pan se lo coma. Bueno, pues quiero decir que la idea de la religión y la guerra pues están totalmente ligadas, como sabemos. Y además esto bueno, aquí se puede hablar muchísimo, pero en fin, todo el mundo sabe por dónde iría el asunto. Bien, el otro asunto, claro, fundamental es la categoría política. Es decir, que están muy ligadas con las anteriores, con las jurídicas y con las económicas, pero es la categoría política, que es, a mi juicio, donde la guerra existe realmente, a mi juicio, por lo menos es la tesis que yo voy a defender. La guerra, principalmente, es un concepto que se define dentro de la categoría jurídica. Claro, se diría, bueno, también el derecho internacional. Bueno, la diferencia es la siguiente, que a mi juicio el derecho internacional, pues, no es un derecho. Bueno, llamarle derecho es como si le quieres llamar juego de ajedrez, ¿verdad? El derecho internacional no es derecho. Es una serie de acuerdos históricos que se van tomando, que son necesarios, de pactos, de alianzas, que encuentran su punto máximo en la ONU, en toda la historia, positivo, que no tiene precedentes, evidentemente, es decir, que no hay una cosa parecida en el siglo I o V, ni siquiera cuando el imperio sacro-romano-germánico, porque era una parte muy pequeña de la tierra, pero que tampoco es un punto de inflexión decisivo, porque es más bien aureolar, lo que es el derecho de aureolar, en el supuesto de que todas las naciones de la tierra hicieron esto, pero es que este supuesto no se ha dado. Sobre todo y principalmente, como es bien sabido, porque la ONU tiene el Consejo de Seguridad, está compuesto por los 5 grandes, ante todo, que son natos, que son los 5 vencedores, es decir, China, Unión Soviética, entonces, y ahora la Unión Rusa, Inglaterra, Francia, que se agregó después, y Estados Unidos. Es decir, los 5 grandes, y entonces cada uno tiene derecho del veto, y entonces, pues, ¿qué pasa? Pues que depende de que dé el veto con el veto. Es una cosa completamente contingente, y llamar a eso derecho, bueno, a mí me parece que es un abuso de los términos, es otra cosa diferente. No es un sistema, es simplemente una colección empírica de alianzas que sirven de analogía unas a otras, que sirven para orientarse diplomáticamente en un punto determinado, pero nada más. Bien. Y en ese sentido digo que, en cambio, las categorías políticas, a mi juicio, tienen una contextura mucho más firme en cuanto conceptual. La idea del Estado, la ciencia del Estado, por decirlo así, tiene una contextura más sólida que el derecho internacional. No digo que el derecho que depende de cada Estado, que es distinto, ¿eh? Es decir, claro, el Estado de Derecho va ligado a cada derecho, pero el Estado de Derecho no es el derecho internacional, esa es la cuestión. El derecho internacional, claro, el Estado de Derecho supone un Estado con fuerza coactiva para comunicar a las normas, fuerza de obligar, porque si no, no hay derecho. Si te pones a hablar de derecho natural, estamos ya en otro plano distinto. Si es derecho natural o ética, como se dice, es la ética, es lo que se discutió en la guerra del Irak, todo el mundo lo recuerda porque está ahí hace 3 o 4 años o 5 años, en la guerra del Irak, la orientación de los que iban a las manifestaciones era la organización ética, era la ética. Es que esto no es ético, esto era, y lo sigue siendo hoy día, es la ética, es que no fue ético matar a Bin Laden, por ejemplo, el otro día se decía, matar a Bin Laden de este modo no es ético, y que la ética es el fundamento del derecho internacional a la guerra, pero claro, la ética, y ya hemos hablado muchas veces, la ética no ni es el derecho ni es la moral, es decir, la ética no resuelve absolutamente nada aquí, absolutamente nada. Es decir, lo que no se quiere reconocer a mi juicio es que hay un conflicto objetivo, que no es que los hombres no hayamos llegado
somos tan cortos de entendimiento que no hemos logrado resolver las dificultades. Es que esas dificultades son objetivas, es que son contradicciones objetivas, es lo que quiero decir yo. Por lo menos es la perspectiva pluralista, dialéctica, materialista, como se quiere llamar, desde la que estoy argumentando. Bien. Bueno, categorías políticas. Otra de las categorías más interesantes y más actuales, arrasadoras, en donde la guerra parece que tomaba o que ha tomado una forma ya categorial, diríamos, científica, es la etología, claro, la guerra. Sobre todo desde los etólogos ya clásicos de Lorenz y demás, la agresión. La guerra es un capítulo de la agresión, la sociobiología de Wilson, ¿verdad? La guerra es un mecanismo ordinario de relacionarse especies animales diferentes, principalmente, puesto que, cosa que también los etólogos, muchos no aceptan semejante cosa, que es, sin embargo, el criterio que aceptó Erasmo en la querella sobre la guerra, que es esto: la víbora no ataca a la víbora, ¿verdad? La víbora no ataca a la víbora, el zorro no ataca al zorro, sino que es la víbora al zorro frente al hombre. Hay que ver el hombre, ¿verdad? Que el hombre ataca al hombre. El hombre es lobo para el hombre, que decía el otro. Es decir, que sería la única especie que, siendo la misma especie, se ataca unos a otros. Vamos, eso de la misma especie es un decir también, pero en fin, vamos a suponer que lo fuera, ¿no? Y entonces, pero resulta que no es así, porque las guerras entre especies distintas, entre la misma especie, son también habituales, guerras entre gorilas y chimpancés, etc. Bien, total, que la etología, como es bien sabido, pues como ciencia empírica, ha desarrollado unos conceptos amplísimos y muy rigurosos, hasta por lo que sabemos, que pretenden prácticamente explicar lo que es la guerra. Y la etología humana, tal como la presenta pues Eibesfeld en los libros famosos, sobre todo el manual que tiene etología humana, pues ahí la guerra ocupa un lugar central, ¿no? Es decir, es la etología aplicada realmente a la guerra. Todo el mundo recuerda los experimentos de Van der Waals sobre la guerra la política y la guerra en los chimpancés, etc. Es decir, la guerra, según muchos, sería un objeto que debía ser, un fenómeno que debía ser tratado etológicamente, que eso sería lo más profundo de la guerra. Que la filosofía de la guerra sería esta, sería la etológica. La filosofía inmensa, diríamos, la guerra, aunque tampoco se quiere llamar filosofía. Esto basta leer la sociología de Wilson, cuando estaba hablando de las hormigas león, los famosos experimentos con las hormigas, las descripciones que hace de las exploraciones que hacen las hormigas de un depósito a otro, de un nido a otro, las compara, pues vienen primero los soldados de artillería, luego vienen los tanques, luego vienen los otros. Es decir, hay una descripción enteramente antropomórfica, diríamos, de los contactos o las interacciones entre las hormigas, tratando de demostrar que realmente las guerras humanas no son más que un capítulo más de la etología. Seguramente este es uno de los puntos más importantes, yo creo, para la filosofía. Por eso mi insistencia en que la filosofía se apoya siempre en categorías distintas, porque allí está la filosofía inmersa. Lo que pasa es que, esto que voy a decir a continuación, bueno, se está pasando el tiempo, voy a acelerar, que lo que ocurre es que esta filosofía inmersa, cuando no está explicitada, pues produce una confusión de conceptos total, porque los científicos o los que tratan de esta cuestión creen que están diciendo la última palabra, ¿no? Esa es la cuestión. Creen y están practicando reduccionismos que son susceptibles y necesitan un análisis filosófico, precisamente, que tiene por objeto no meramente recoger datos, sino destruir también o atacar lo que dicen ellos, las pretensiones que dicen ellos. Es decir, la guerra no es etológica, sencillamente, lo cual no quiere decir que no contenga componentes etológicos fundamentales. La guerra no es religiosa, lo cual no quiere decir que no contenga, involucre, etcétera, etcétera. Bien, voy a enumerar ya lo que falta rápidamente, pues categorías psicológicas, es decir, la psicología de la guerra, nada de esto es imposible de agotar. La psicología de la guerra es propia asunto propio de psicólogos y de psiquiatras,
pues todo lo que ocurre con los delirios de la guerra, pues en el fondo, pues Hitler era un hombre que deliraba, ¿verdad? Lo de Wilhelm Reich, etcétera. Es decir, la guerra es un capítulo de la psicopatología, sencillamente. Y por lo tanto pertenece a los psicólogos, porque la paz tiene que venir, pues, tratando precisamente las fuentes psicológicas de la guerra, sobre todo de quienes las declaran y las propugnan, etcétera. Médica, bueno, hay especialidades de medicina militar, médicos militares, que tienen sus textos, etcétera. La medicina militar. Después, las categorías militares, estrictamente militares, pues, es decir, los tratados de las batallas, el análisis de las batallas, pues esto hay estudios amplísimos, ¿verdad? Es decir, el análisis de la comparación de la batalla de Zama y la batalla de Cannas, ¿verdad? Y las batallas de Alejandro, etcétera. Esto es toda una ciencia de la estrategia, y claro, la estrategia, pues, nos introduce en el famoso asunto de la incomunicación de los géneros, que tiene que ver con la simploqué, como muchas veces hemos visto, ¿no? La incomunicación de los géneros lo hemos tratado mucho en la teoría del cierre. Es decir, que las categorías están incomunicadas las unas con las otras. Que tú no puedes explicar una categoría económica por una religiosa, sin perjuicio de su involucración. Y si tú aplicas categorías religiosas a la economía, pues desbarras completamente, que es lo que hacen los científicos de cada... Tú no puedes explicar por la química la biología, todo es química, desbarras completamente, que es lo que hacen los químicos en general. Todavía el domingo pasado tuvo un bioquímico con nosotros y todavía tuve ocasión de tener una bronca con él, bueno, una discusión amplísima sobre esto, ¿no? Acerca de los sabores. Él decía, los sabores, me preguntaba cuántas clases de sabores conocía. Yo le fui enumerando lo que decían los psicólogos de la pirámide aquella de Yeri y tal. Y decían, no, eso no tiene nada que ver, los sabores está todavía demostrado que es las cadenas de proteínas de las papilas de la lengua y demás. Bueno, pero, entonces, ¿qué son los sabores? Pues eso, es lo que tú tienes, según la composición genética, percibes un sabor y otro, y un color u otro, etcétera. Entonces yo le argumentaba que los griegos tenían colores distintos de nosotros, que los sabores también variaban según especies, según culturas, etcétera. Y ya decía que, claro, que todo esto era metafísica ya, claro. Y yo intentaba demostrar que la metafísica era de él, creía que los sabores era esto, ¿verdad? Que los sabores por sí mismos es un fenómeno, que no es un concepto, que hay una asociación, bueno, etcétera, etcétera. Bien, total que la incomunicación de los géneros aquí la veo yo claramente en el sentido de que el análisis de las batallas, diríamos, el análisis técnico de las batallas, militar, estratégico o táctico, etcétera, pues es un análisis pues hasta cierto punto cerrado. Es decir, que puede hacerse con independencia de la historia. Si tú analizas la batalla de Cannas, pues sí, efectivamente, las presentaciones que se hacen en los libros de historia. Primero, en el libro de historia esto pasa por la letra pequeña, ¿no? Porque esto de contar la historia de las batallas, en fin, es una cosa antigua, ¿eh? La historia no es la de las batallas, es una cosa antigua, ¿verdad? Entonces, pero sin embargo se citan en letra pequeña, pero en cambio, cuando un técnico, un estratega te explica la batalla de Cannas, por ejemplo, pues, hombre, sí, está Cartago y está el cónsul Varrón y el cónsul Paulus y todo esto, ¿verdad? Y Aníbal, pero todo esto es, la prueba es que se pueden estudiar los nombres y la batalla es lo mismo, ¿verdad? La batalla es lo mismo porque en lugar de esto ponen unas figuras, que es lo que hacen los americanos cuando los estrategas americanos en las escuelas del ejército se estudian, es lo mismo. Bueno, y los que hemos estado en el ejército, pues aquellas clases de teórica eran lo mismo. Yo recuerdo, me tocó una vez en un campamento dar una conferencia que daban los sargentos entonces sobre batalla, ya me tocó la batalla de Cannas, me acuerdo, por eso me aficioné. Y entonces, pues, lo mismo, era exactamente lo mismo que ahora, ¿verdad? En la granja. Allí el comandante
decía que no me fuera por las ramas, ¿verdad? Cuando hablaba yo de Aníbal, que no, que era la batalla, claro, y efectivamente yo entonces no entendía muy bien que era irse por las ramas, ahora lo entiendo perfectamente, tenía toda la razón. Él estaba en plan puramente técnico, decía, a mí qué me importa lo que era Roma y Cartago, ¿sabes? Es un ejército de 50.000 hombres con otro de 50.000, a ver qué hacen allí, ¿verdad? Como con un río tal disposición, es una situación, entonces hace falta ver cuál es la estrategia, eso se puede trasplantar en un sitio en otro, bien. Bueno, y de hecho así se trasplantan, de hecho las imitaciones de la batalla de Alejandro, etc. Quiere decir que aquí hay un ejemplo, creo, típico de la incomunicación de géneros. También es verdad que hay obras, una de ellas, una obra que me dejaste tú el otro día, precisamente, en 14 tomos, del año 55, dirigida por un coronel de Estado Mayor, y escrita por varios. Hay un ejemplo típico. Lo primero que miré fue la batalla de Cannas. Y efectivamente allí te habla la batalla, te hace unos croquis y no te dice más que eso, claro. Como no se va a meter en una enciclopedia de esta, a hablar de la historia de Roma, de las guerras púnicas, nada. Es el estricto de la batalla de Cannas y así sucesivamente. Pues es la enciclopedia, esto es un ejemplo de enciclopedia de la guerra. Y allí, en una enciclopedia de este tipo, pues es un caos completamente. Desde el punto de vista filosófico es un caos porque como es no solamente la parte técnica, pero también la parte jurídica, encuentras allí pues conceptos, distinciones, y claro, anticuada, claro, esta enciclopedia pues ya prácticamente no vale para nada, porque de los años 55 es cosa decir, ¿no? Y entonces pero vamos, pero eso es una enciclopedia, son varias categorías juntas, que seguramente quienes las han escrito y quienes financiaron semejante obra, pues tenían la impresión de que allí estaba todo, claro que está todo, pero todo revuelto por orden alfabético, vamos, pues clasificado por orden alfabético, que es como revuelto todo, ¿verdad? Todo, nada. Es decir, ahí no hay nada. Bueno, las definiciones de guerra, la parte filosófica es para morirse de risa, ver las cosas que dice. De vez en cuando alguna cita interesante, pero vamos, el que lo ha escrito, que no sé quién es, ni... Bueno, pues esta es la situación, ¿no? De manera que entonces, ¿cuál es la situación? Volvemos al principio. Pues, y me parece que vamos a dejarlo aquí porque yo creía que esto se podía resolver en 2 palabras, pero veo que no ha sido así. Entonces, la situación es que la guerra es un fenómeno pues habitual, que pertenece a muchas categorías, discutida en todas ellas. Cuando hemos hablado de política, pues no he citado, pues como me he dejado de tantas veces, no he citado, pues por ejemplo, la famosa tesis de Clausewitz, ¿no? La guerra es la continuación de la política, por lo tanto la guerra pertenece a la política. Pero sin embargo esto es lo que se niega por parte de otras tesis pacifistas. La guerra no es una forma de resolver los problemas políticos, es una forma de agravarlos y de complicarlos y de negarlos. Por lo tanto, la guerra no pertenece a la política. Por tanto, la tesis de Clausewitz es una tesis pues totalmente errónea, peligrosa, ¿verdad?, belicista, etc. De manera que entonces, ¿qué ocurre aquí? Pues la situación es la siguiente, hablando en general de qué entendemos por filosofía de la guerra, esa es la cuestión. Pues primero, por filosofía de la guerra entendemos un saber de segundo grado, que tiene que conocer lo más que pueda las diferentes categorías en las cuales la guerra tiene presencia conceptual, diríamos. Tiene una presencia conceptual, incluyendo y ampliando aquí la mitológica. Y por supuesto la teológica, la economía, la política, etc. En la medida en que son categorías relativamente aisladas, la incomunicación de géneros, ¿no? Y que además que todo no está ligado con todo, la tesis vamos a dar simple que. Por tanto, eso es lo que explica que puedan ser categorías relativamente aisladas, que tú puedes estar hablando, un etólogo puede estar hablando de la guerra sin necesidad de acordarse de los psicólogos o de lo que fuera, o de los políticos, porque si se acuerda de ellos lo reducirá a su campo, ¿no? Lo reducirá a su campo. Y entonces, ¿qué es la filosofía de la guerra? Pues simplemente para terminar y para iniciar ya lo que digamos el día próximo, pues yo creo que lo que llamamos filosofía de la guerra se puede entender de 2 maneras distintas. Bueno, hay muchos estilos, vamos, los siguientes. Primero,
suponer que la filosofía de la guerra, que la idea de guerra pertenece a un horizonte, llamaríamos metamédico, que está por encima de los conceptos, ¿verdad? Que está por encima de los conceptos. Es decir, la guerra, para utilizar distinciones ya conocidas, aunque muy peligrosas, si los conceptos categóricos de guerra están más o menos definidos, la idea de guerra estaría por encima de ellos, estaría como flotando por encima de ellos, ¿verdad? Incluso sería una idea trascendental a todos ellos, trascendental en el sentido clásico, como es trascendental el ser de los escolásticos, ¿no? De Aristóteles, el ser tiene varias categorías y el ser está envolvido a todos ellos, está por encima de ellos, y las leyes del ser son más generales y trascendentales porque trascienden las categorías, precisamente. Claro, tampoco faltarían ejemplos históricos de esta concepción de la filosofía, o por lo menos del uso. El ejemplo que se ocurre inmediatamente es el de Heráclito, cuando dice Heráclito, pues, que la guerra es el padre de todas las cosas, ¿no? Es decir, la guerra es el padre de todas las cosas, por el mos pantón genon, la guerra es el padre de todas las cosas. Entonces, padre quiere decir de todas las cosas, es decir, de todas, ¿verdad? De todas las cosas. Es decir, no solamente de las interacciones entre seres inanimados, los coacervados, las células, los animales, los organismos, los hombres, etc. La guerra es la norma ordinaria. Por ahí va Hegel también, de algún modo, ¿no? Por ahí va Hegel. Entonces la guerra sería un concepto ontológico absolutamente general, por no decir teológico, que sería absolutamente general. Y claro, esto es justamente lo que nosotros llamamos metafísica, más o menos. Entonces nosotros entendemos más bien la filosofía de la guerra, pues no en un horizonte metamédico, sino diamédico, es decir, de la confrontación, pero no simplemente por coordinación, sino por enfrentamiento de unas categorías con otras, para mostrar, o si se puede, o si resulta de la confrontación, que la guerra está insinuada en algunas categorías más que en otras, pero que la guerra es otra, o por lo menos hay que elegir una categoría, pero si se elige una como la principal, que es lo que yo propondré el día que viene, esta categoría tiene que estar simplemente confrontada con las otras y decir por qué las otras dicen menos sobre lo que es la guerra que lo que dice esta categoría. Y la categoría, a mi juicio, es la categoría política. Es el Estado donde la guerra. Y si no hay Estados, no hay guerra. ¿Verdad? Esa es la idea central que voy a defender. De manera que entonces, esto por parte de la filosofía en general. Después hay problemas muy generales, pues por ejemplo, ¿qué tipo de estructura lógica tiene el concepto de guerra? Voy a exponer esto y lo dejamos ya, pues si queremos hablar un poco. Pues por ejemplo, yo creo que la opción fundamental aquí en estos preliminares es si la guerra, si el concepto de guerra o la idea de guerra es una totalidad atributiva o si es una totalidad distributiva. Dicho rápidamente y traducido a términos lingüísticos. Si se puede hablar de la guerra en singular o si hay que hablar de las guerras, siempre en plural. Hablar de la guerra nos pone muy cerca del concepto de Heráclito. La guerra es una, con distintas manifestaciones, ¿no? Las guerras, por ejemplo, desde el punto de vista religioso, la guerra es siempre una, la guerra se opone a la paz. La paz, ¿qué es la paz? Pues es la paz poética de San Agustín, ¿verdad? O la paz poética de Kofi Annan, a ver si mañana traigo yo la cita, que la tengo en el libro sobre la guerra, es decir, cuando la guerra del Irak, en el año 2003, me parece, sí hubo un atentado muy famoso, todos lo recordarán, en la embajada de la ONU, precisamente en Bagdad. Vino allí un camión lleno de bombas, se estrellaron, se inmolaron y mataron allí a un montón de gente, a un delegado embajador español, al delegado de la ONU brasileño allí, y entonces inmediatamente en la sede de la ONU, Kofi Annan, rodeado de unos cuantos, empezó a cantar allí con unas velitas encendidas que lo vieron por televisiones, empezaron a cantar el Imagine de Lennon, y era una cosa, vamos, lo vimos directamente, era una cosa realmente sorprendente.
De repente podía haber cosas tan... Y lo que decía en aquella canción era lo siguiente: imagínate que ya no habrá guerras, porque ya no habrá ni dioses, ni diablos, ni demonios, ni naciones, no habrá nada, sino que los hombres seremos todos lo mismo, y estaban cantando aquello. Y entonces tienes al secretario general de la ONU de entonces, aquel individuo cantando estas cosas, otros individuos a su lado coreando. Era una cosa que daba vergüenza ajena, ¿verdad? Daba vergüenza ajena. Dice, si tú eres de la ONU, yo me borro, me desapunto de aquel, ¿verdad? Claro, pero estos pobres gentes que otra cosa tenían que cantar, ¿verdad? Recurrir a esa era su filosofía de la guerra. Y así se llamaba la filosofía de Kofi Annan, coño, filosofía. Era mucho peor que la de jamón, jamón y jamón. Eso era simplemente pura poesía barata y además contradictoria con la ONU, porque lo que estaba pidiendo aquel tonteras, el secretario general de la ONU, es que la ONU se deshiciera, porque si ya no había Estados, ni había esto, entonces no había ONU. Entonces no, ¿de qué estaba hablando? Ya de una cosa completamente metafísica. De manera que aquel individuo estaba pidiendo que la ONU se deshiciera, porque mientras hubiera Estados habría guerra. Y entonces imagínate que no hay Estados. O sea, imagínate que no hay ONU. Pues entonces no hables en la ONU, salte fuera de ella, claro. O dimite, por lo menos. Bien. Pues, y entonces la guerra en singular, como totalidad atributiva, es que todas las guerras serían la misma, serían partes de un proceso universal que estaba vinculado unas cosas con otras, y toda la historia de la humanidad, la idea de una guerra permanente que había comenzado con la ruptura de la paz, que es Dios, es el ser inmóvil, es Parménides, ¿verdad? Es la paz, Parménides frente a Heráclito, Aristóteles, es la felicidad eterna, es Dios, la paz, es la paz de San Agustín, es la paz. Y entonces frente a esto viene la rebelión de los ángeles, y ahí empieza el conflicto, claro, conflicto que llega hasta nosotros. Por tanto, todas las guerras serían de origen teológico en el fondo, y sería la misma guerra en el fondo, con distintos nombres. Bien, y entonces la filosofía de la guerra, tal como la entenderemos, sería buscar la idea de la guerra precisamente a través de los conceptos, y tratar, después de confrontarlos lo más minuciosamente que se pueda uno con otro, tratar de delimitar, si es posible, cuál es la categoría o las categorías que mejor puedan expresar la esencia de la guerra, pero por referencia a las demás, es decir, no simplemente por decreto, sino porque en el contraste se pueda percibir que así es. Bueno, pues ya lo dejamos para el día que viene, porque si no estamos otra hora. Sí. De Bin Laden, ¿no? Sí. Que algún profesor de Derecho me comentó que la actuación de Estados Unidos fue irracional, en el sentido de que ya no teniendo en cuenta que existe una humanidad que se debe cuidar y proteger, ¿no? Sino en el sentido de que Estados Unidos representa a Occidente y debe, entre comillas, dar el ejemplo con una actuación, ¿no? Y con su actuación en este tipo de casos, ¿no? Entonces aquí actuó irracionalmente porque no fue proporcionada a su actuación, ¿no? En el sentido de una racionalidad entendida como proporcionalidad, ¿no? Entonces, ¿qué opina usted sobre eso? Y a fin de cuentas quería preguntarle, cuando usted dice en comunicación de los géneros, que hay categorías diferentes para entender la guerra, cuando la categoría jurídica con la categoría política, si hay una racionalidad jurídica que se opone a una racionalidad política. ¿Y cuál? Bueno, lo primero que me ha recordado esta cita a su profesor es una cosa que dice Hegel, la filosofía de la historia, cuando se ríe de un profesor de historia de un gymnasium que estaba declarando irracional, pues cierto, a Alejandro Magno, ¿verdad? Claro, desde su posición de un profesor de gimnasio es irracional, Alejandro es irracional. Es una cosa ridícula. Es decir, que primero habría que preguntarle a este señor, a cualquier señor que diga esto, que explique lo que es irracional. Desproporcionado. Pues las condiciones de la desproporción. Porque hay que tener en cuenta, para proporcionarlo, y conste que yo no estoy entrando en el asunto, es simplemente que Estados Unidos admite la pena de muerte. Mira que es distinto el planteamiento desde España o desde Europa, donde generalmente la pena de muerte se considera irracional, ¿verdad?
y Estados Unidos, que tiene en muchos estados la pena de muerte, y entonces aquí es aplicar la pena de muerte a un asesino reconocido como pueda ser Bin Laden. Pero si no hubiera sido llevarlo a Estados Unidos y juzgarlo ahí. Bueno, pero si eso hubiera sido posible. Para llevarlo a Estados Unidos habría que haber contado con la complicidad del Pakistán, habría que haber tenido un aparato mucho más prácticamente llevado al fracaso, prácticamente imposible. Pakistán no hubiera accedido. Luego, ¿ante qué tribunal se le iba a juzgar? Ante el tribunal de Estados Unidos. Sería el proceso de Nuremberg. Es decir, tan irracional sería un tribunal, porque no hay un tribunal internacional de justicia, esa es la cuestión. Es decir, que no hay derecho internacional. Y entonces, ahora, si tú crees que hay un derecho internacional y un tribunal de justicia, entonces sí, le llevas al tribunal, pero ese tribunal ¿dónde está? En Estrasburgo, ¿verdad? O estamos esperando a que el juez Garzón sea el presidente de ese tribunal. Hay un estatuto de un tribunal internacional penal que se aprobó. Pero no es internacional. Está esperando que se haga una legislación penal. Que esa internacionalidad es puramente propagandística. Son 15, 20, 40 estados, 50 estados, pero no es todos los estados. Son internacionales, pero menos, ¿verdad? Entonces se llaman, basta que sean dos, ya son internacionales. Es como se dice, reunión internacional cuando se reúne España y Portugal, claro. Hemos acordado la despenalización, la deslegitimación de la guerra, eso no es internacional. Porque el derecho internacional no existe, según mi tesis, como tal derecho, es una cosa distinta, es una metáfora. Es tratar a los estados como si fueran individuos. Bueno, y además eso es justamente la definición que es muy común, la da Hegel, la dio Kant, la del propio Suárez, es decir, la dio Hobbes, es decir, los estados se relacionan entre sí como individuos en estado natural. Es lo de Hobbes en el fondo. Es decir, los individuos en estado natural, se supone, vamos, eso es la antropología ficción, que los individuos en estado natural tienden a pegarse, a morderse. Esta es una idea que en España está viva, completamente viva, con motivo de la violencia de género. La violencia de género es un concepto ideado por la marquesa de Campo Alange y ahora por la Viviana Ida y la otra, ¿verdad?, y la de más allá, en el supuesto de que en cuanto hay un hombre y una mujer, pues tienden a morderse y a destruirse. Y si fuera violencia de género, habría que esperar que en cualquier momento, en una ciudad cualquiera, en una calle, estuviese un macho acechando y cuando pasaba una mujer se tiraba ya para matarla. Pero esto no es así, esto no ocurre. Entonces, vamos, se supone que en el estado natural, no ya los hombres y las mujeres, sino en general unos organismos con otros tienden a morderse, homo hominis lupus. Y por eso viene el estado de civilización, en donde ya la guerra desaparece, porque la coge una sola institución que es el Estado, lo demás es ver, ¿no?, que monopoliza la violencia. Y entonces la violencia únicamente queda reducida al Estado. Entonces, claro, ser racional o irracional, claro, si tienes la pena de muerte, pues lo llevas ante el tribunal, porque es Estados Unidos quien ha tomado como tomó todas las resoluciones de la Sociedad de Naciones y demás. Si no fuera esto por Estados Unidos no había nada de esto. O el tribunal de Nuremberg fue Estados Unidos el que dijo voy a ahorcar a los 15 y 16 jefes nazis de primera fila que liquidaron allí, ¿verdad? Claro, el tribunal de Nuremberg fue tal vergüenza entonces, o mucho más, como lo fue lo de Bin Laden el otro día, porque realmente eran, y así se dijo muchas veces, eran los vencedores los que habían juzgado a los vencidos. Claro, el tribunal internacional eran los vencedores que habían juzgado a los vencidos. Y entonces eso iba en contra de toda la tradición del derecho de guerra y de paz y de los prisioneros y demás. Eran prisioneros de guerra que no podían, y tenían que inventarle el nombre de la humanidad. ¿Por qué? Porque no podían decir el nombre de Alemania o el nombre de Estados Unidos. Tuvieron que decir crímenes contra la humanidad, y con eso se quedaron tan anchos. Pero vamos, se quedaron ellos, si querían tragarse con ruedas de molino. Quiero decir que la racionalidad de lo de Bin Laden, la proporción, yo la veo en que si hay un Estado con pena de muerte, que efectivamente necesita un juicio, pero si se da por supuesto que este individuo es un terrorista que está en activo, que sigue enviando mensajes y planes a través de su escondite allí, ¿verdad? Hoy ha salido en televisión cómo funcionaba él. Si además dicen que esto no fue cosa de Obama, sino que Clinton y todos los demás estuvieron también intentando, otros presidentes intentando asesinarle y no pudieron, fracasó la operación porque no tenían seguridad de identificarlo, ese era el problema.
El problema es que quién era Bin Laden, porque habían cogido muchas pistas falsas y ahora mismo se discute si fue o no fue Bin Laden el que asesinaron o no, ¿verdad? Porque es la prueba más difícil de hacer. Y entonces con todo esto, pues no es tan irracional, es coherente, como se dice, dentro de los... si Estados Unidos ha declarado la guerra a Al-Qaeda, y además las razones, el 11S, hay un casus belli, ha declarado la guerra y entonces va a por los asesinos, que tiene identificados no él, sino en varios años ya. Entonces, pues simplemente, pues lo ha matado, que ha habido, sí, que no ha habido juicio, porque no podía haberlo, porque era muy difícil haberlo. Bueno, pues eso puede ser, eso cualquiera, sí, es muy posible que haya alguna represalia, pero eso no dice nada para el asunto, para la discusión. Es decir, que si se radicaliza, pues mira, que se atengan también, se atengan a las consecuencias, quiere decir que eso, la guerra sigue ahí abierta. Claro. Además hay otra cuestión, ¿no? Que sería mucho decir quizás que Estados Unidos representa a Occidente. Claro, que parece ser el principio de la irracionalidad de la actuación de los Estados Unidos está en tanto que como Estados Unidos representa a Occidente, Estados Unidos tiene que dar ejemplo y sobre todo cuidarse de que después el resto de estos terroristas multitudinarios y fragmentados por el mundo atenten contra Occidente. Pero es que Estados Unidos representa a Estados Unidos, claro, a su propia eutasia. No, claro. Nematológicamente, Estados Unidos representa a Occidente, pero eso forma parte de la nematología de Occidente, claro. Pero Estados Unidos es la eutasia de Estados Unidos. Claro. Por lo tanto, Estados Unidos, aunque nematológicamente Obama pueda aparecer defendiendo a Occidente, no es ni más ni menos que una ideología que en última instancia revierte sobre la propia eutasia de Estados Unidos. Efectivamente, eso es justísimo. Yo creo que es el argumento básico que hay que dar a quienes dicen que fue una incoherencia nematológica, pero no una coherencia técnica sobre lo que es Estados Unidos como Estado. Estados Unidos tiene la deuda pendiente de cobrar ahí, claro, y entonces la cobra. Claro. Y además, de otra manera, no cabe, respecto a este tema de la guerra, creo que no hay otra posibilidad, al menos noseológicamente, desde la perspectiva de la teoría de las relaciones internacionales. Claro. Y desde las relaciones internacionales, por ejemplo, la ciencia de las relaciones internacionales toma como término básico y como referencial del resto de las operaciones que se hace desde esta categoría de las relaciones internacionales el Estado. Claro. Incluso algunos teóricos como Renouvin o Durosel que hablan de las relaciones internacionales introducen el concepto de fundas sin tener en cuenta al Estado, etcétera, como una reminiscencia del marxismo. Al final regresan al Estado, claro, sí, porque, o digamos, progresan al Estado porque hacen el regresus hacia las ideologías políticas, hacia las fuerzas económicas, etcétera, pero luego tienen que volver al Estado porque, los términos, es decir, las categorías políticas son las categorías de la esfera del Estado, es decir, de la economía política del Estado. Por lo tanto, y resumiendo, sería mucho decir que Estados Unidos representa o defiende a Occidente o representa a Occidente porque Estados Unidos, desde la eutasia del Estado, tiene que atender a sus intereses. Dicho esto, desde una perspectiva ética y distanciada de si nos gusta o no nos gusta que Estados Unidos haya intervenido o nos molesta o no que Obama, un presidente demócrata, haya matado a Bin Laden, ¿no? Como digamos contradiciéndose, pero eso pienso yo, no sé qué. No, yo suscribo totalmente lo que ha dicho Marcelino, yo creo que es exacto. Estados Unidos está actuando como un Estado. Luego que otros crean que lo representa, eso aparte de que hay lo de la pena de muerte ya es motivo de una diferencia crítica muy importante cuando dicen que Estados Unidos tiene un déficit democrático. Eso se dice constantemente, por la pena de muerte. Que Estados Unidos es una democracia con pena de muerte y eso es un déficit democrático. Con eso hay que decir que no es verdadera democracia, tiene que perfeccionarse. Esa diferencia yo creo que está en la clave de todo esto, para hablar de la coherencia o no coherencia, al margen de otras consideraciones, claro. Claro, éticamente es inadmisible, claro, porque si la ética busca la salvaguarda del individuo, pues matar a un individuo como Bin Laden va contra la ética, pero el conflicto con la ética yo lo doy por supuesto ya, en este punto y en todo lo demás. Es decir, la ética no es el criterio de la política, ni de la moral tampoco. Sabemos que la moral, las leyes morales están constantemente opuestas a las leyes de la ética. Es
La ética y la moral no son armónicas. Ahí está por eso estamos tocando cuestiones filosóficas centrales, la cuestión de la armonía, de la simploqué, etc. Para terminar. Entonces, si usted niega que existe el derecho internacional y la guerra se plantea entre Estados, o sea, en un orden internacional, entonces el derecho es incompatible con la guerra, ¿se opone el derecho a la guerra? ¿O cómo sería? No, porque ya lo hemos dicho. Bueno, primero, yo no niego el derecho internacional, está ahí. Yo tengo unos manuales, el féretro lo tengo ahí. Al decir que no es derecho... El derecho lo tengo allí, es decir, que yo, ¿cómo voy a negar el derecho internacional? ¿Cómo? El derecho está ahí, y hay cátedras, y hay especialistas, el derecho está ahí. Yo lo que estoy hablando no de que exista o no el derecho internacional, que existe. Lo que estoy hablando es de la interpretación de ese derecho internacional, la interpretación que dan ellos mismos. Y si ellos dicen que el derecho internacional es el derecho natural de la humanidad, eso es lo que niego. Ahora, que hay pactos, yo explico el derecho internacional como una serie de pactos históricos entre Estados, que cuando mandan más que otros, cuando tienen más poder que otros, su conjunto, entonces ese derecho parece que tiene una fuerza coactiva y un prestigio que no la tienen cuando se queda en un solo Estado, en donde esos derechos pues, son los derechos de un orate que está por ahí predicando derechos que nadie cree, que no tienen fuerza de obligar, en una palabra. Es decir, yo creo que lo más parecido al derecho, para decirlo rápidamente, vamos a ver, la idea de derecho yo creo que está vinculada al Estado, por lo menos siempre al Estado, ¿no? Y el derecho supone, y el Estado supone el Estado desde Hammurabi hasta ahora, ¿verdad? Y el derecho supone fuerza coactiva del Estado, y por eso es derecho, porque tiene una fuerza coactiva, tiene fuerza de obligar las normas. Y entonces, la metáfora es suponer que el derecho internacional, los Estados se comportan como individuos en donde las normas internacionales, la humanidad, diríamos, es como un Estado cosmopolita que a través de sus representantes, que puede ser la ONU, por ejemplo, pues tiene fuerza de obligar. Y entonces, esta es la ideología. Luego, en la realidad, ¿qué ocurre? Primero, que no es la humanidad, que es un conjunto de Estados más o menos amplio, que además no son independientes, que están totalmente dominados unos por los otros, ¿ves? Satélites o lo que fuera. Es decir, los que votan en la ONU votan enteramente por razones de coordinación y de subordinación a otros estados. Es decir, España, por ejemplo, votó en la ONU el otro día porque se lo impuso así Europa y Estados Unidos, ¿verdad? Y por eso votó entrar en la guerra de Libia. Es decir, que España no es que España entre en la guerra de Libia porque ella quiere, por su propia generosidad y magnificencia, evitar que los rebeldes sean asesinados, porque no se va a Siria o al Yemen o lo que fuera, ¿no? Esto es claramente porque era una cuestión, porque hay petróleo allí y porque estaba ya concitado una organización de países, de 5 o 6 países que querían entrar a la guerra, Italia, Alemania, Francia, Estados Unidos, principalmente, ¿no? Y entonces ella quería entrar en esto en gran parte debido a la crisis y para evitar quedar descolgada en la cuestión de la crisis. Bien. Entonces, sobre esta metáfora se dice, bueno, pues hay derecho internacional, porque la comparación, que está tan veces los estados entre sí están en estado natural como los individuos. El Estado los civiliza, ¿verdad? Y les da unas normas coactivas y les obliga a ir de un modo u otro, a comportarse jurídicamente, jurídicamente, en Estado de Derecho. Y el derecho internacional hace lo mismo con las naciones. Y además tiene fuerza de obligar. Bueno, ¿de dónde sale la fuerza de obligar? ¿Del Tribunal Internacional? No, en absoluto. Ahí volvemos a la discusión de Walter Lippmann y Mann. No es el Tribunal Internacional. La fuerza de obligar la tienen una coalición de estados más poderosos que otros, que tienen fuerza sobre los otros, pues fuerzas de todo tipo, incluso militar, ¿verdad? Pero por supuesto fuerza económica, de represalias, de sanciones, es decir, que tienen fuerza de obligar a los otros y los otros obligan, y entonces esa fuerza de obligar que tienen es lo que aproxima más el derecho internacional al derecho nacional, por decirlo así. Pero es una metáfora. La contraprueba de la metáfora, cuando hablamos de la democracia en un Estado, pues más o menos sabemos lo que es, por lo menos técnicamente, ¿no? Que el sufragio universal, todo el mundo vota. Ahora, la democracia de la ONU, ¿qué es? Cuando en la Asamblea General votan los 200 estados, ¿qué ocurre? Pues que el voto del representante de Luxemburgo vale tanto como el representante de China, digo el número de votos, ¿verdad? Porque allí 1.500 millones contra 10.000 ciudadanos.
Evidentemente, esa votación no es democrática, esa votación es una democracia procedimental, no tiene nada que ver con la democracia de los Estados. Es lo que pasa en España cuando vota en Europa. Tampoco votamos como ciudadanos europeos, votamos a través de España. Es decir, los representantes de España, los eurodiputados españoles, son elegidos por España, no por Europa. Y eso son cosas totalmente elementales, pero que se confunden completamente porque la plebe lo confunde y los políticos todavía más, porque les interesa. Bueno, yo quería hacer una breve intervención para abundar en el argumento de don Gustavo en relación a la guerra de Libia. Estos días lo he estado yo estudiando y mirando. Entonces, además del petróleo del que él ha hablado, es decir, el asunto del petróleo no es solamente, no es una cuestión única, hay otras mucho más, podríamos decir, mucho más probablemente importantes, ¿no? Él ha citado y se ha remitido a Estados Unidos, Francia e Italia. Alemania ha quedado un poquito rezagada. Bueno, pues yo estos días he estado investigando un poco las razones de Francia y las razones de Italia y son poderosas. En el caso de Estados Unidos, yo creo, por lo que he estado mirando estos días, que no tiene, podríamos decir, unos intereses objetivos como de carácter geoestratégico y geopolítico como lo tiene en Afganistán y en Irak. Ahí también hay petróleo. Probablemente Estados Unidos no tengan tanto interés. Sin embargo, Francia sí. Y hay una razón objetiva que se remonta precisamente a los repartos de África. Es, digamos, una reedición de los repartos de África. Vamos a ver. Libia tiene frontera con el Chad. El Chad es una antigua colonia francesa. Bien. ¿Por qué les interesaba a los franceses aquella colonia? Por el algodón. Y precisamente suscribe en 1890 y 96, primero con Inglaterra y después con Alemania, para que el Chad sea para Francia, ¿no? ¿Qué ocurre en el momento actual? Que el norte del Chad es una población islámica, musulmana, y que Libia apoya la secesión del norte del Chad. Entonces, evidentemente, Francia, desde esa fecha de 1800 y pico hasta 1900, que no me falle, 96, bueno, 1960 le concede la independencia después de muchos. Pero entonces Francia lo que hace es asegurarse allí precisamente la industria algodonera, es decir, que las empresas francesas están ahí asentadas, están absolutamente asentadas allí. Supuesto, sí. Entonces, resulta que Francia, el problema secesionista del norte del Chad es algo que viene lidiando desde hace mucho tiempo, ¿no? Y como se sabe muy bien, en el año, vamos a ver, 96, pues, no, 69, perdón, he cambiado pues interviene militarmente allí. ¿De qué siglo? No, del siglo XX, en el 1900, bien. En el 60, en el año 60 le concede la independencia al Chad, ¿no? Pero 6 años después tiene que entrar en guerra, y en el momento actual, Libia estaba realmente apoyando, y Argelia también. Por eso aquí lo que ha dicho usted con respecto a España, pues es una cosa gravísima, y este individuo, como es un ignorante total y un indoto, pues no sabe que eso puede tener consecuencias negativas a largo plazo, precisamente porque está Argelia ahí metido. Es decir, que Argelia y Libia apoyan la secesión del Chad, y Francia realmente estaba objetivamente interesada en entrar en la guerra. Y precisamente por eso forzó a Italia. El caso italiano es muy parecido. Claro. Italia invadió Libia en 1911. Sí, con Mussolini. Y Mussolini en el 35 convierte aquello en lo que sería, pues eso, la colonia. Sí, Trípoli y Cirenaica, claro, yo me acuerdo perfectamente cuando entraron en Libia. De manera que entonces Francia e Italia tienen intereses coloniales clarísimos. Bueno, vamos a ver. Y luego lo que dice usted del derecho internacional, ¿verdad? Precisamente como Alemania perdió en la Primera Guerra Mundial, no pudo consolidar su dominio allí. Es decir, que aunque intervino en el año 11, pues precisamente en Versalles se le fueron todas las posibilidades de dominar aquello, y por tanto digamos que su dominio es secundario, ¿verdad? Sí. Y luego, pues naturalmente esto se vuelve a reproducir otra vez en la Segunda Guerra Mundial, que también son perdedores, ¿verdad? Bueno, perdón, Italia primero estaba en el bando de
de los perdedores, pero luego se pasó, pero sin embargo fueron derrotados y realmente quedó neutralizada la posición italiana, antes de Mussolini y después de Mussolini sobre ese territorio quedó invalidada. Y ahora tiene intereses objetivos, no solamente por el petróleo, sino también, bueno, en el caso francés, por supuesto, por una cuestión de tipo, pues, cortical, es decir, que es la frontera, y Francia pues tiene que defender su antigua colonia, pero no solamente por defender esa frontera, sino porque debajo de esa frontera hay algodón. Claro. Y entonces el algodón lo tiene garantizado Francia allí, de manera que esto es como hay que ver las guerras, ¿verdad? Claro, claro. Y entonces ahí está la cuestión. ¿Por qué de alguna manera presionaron sobre el Consejo de Seguridad? Involucraron a los Estados Unidos. Los Estados Unidos lo que tiene que hacer ahí hay pura nematología, es decir, hacerse el abanderado de la democracia, claro, por supuesto, es decir, es la nematología de la democracia, pero en realidad los Estados Unidos lo que quiere hacer es también una especie de coherencia nematológica, porque él efectivamente está lidiando la batalla en el frente que le interesa realmente, por razones geoestratégicas. Y en todo caso pues, hay una especie de evolución, de reparto de papeles entre Francia, Italia y Estados Unidos. Esta es la guerra de Libia, tal y como la veo yo. Al margen de que en esta guerra hay otros componentes de carácter, pues podríamos decir, genérico, como puede ser, por supuesto, de carácter pues angular, que es por eso los movimientos islamistas, de carácter circular, pues eso que iba a decir yo, la situación precaria que tienen algunos habitantes de aquellas zonas, pero no hay que comparar en absoluto lo que ocurre en Libia con lo que ocurre pues en Túnez. Son cosas completamente diferentes. Esto es una guerra provocada por estas relaciones, llamémoslas internacionales. Y hay también, por supuesto, cuestiones de carácter, pues eso, podríamos decir, movimientos ascendentes de la población contra ciertas corrupciones de carácter, podríamos decir, pues eso, tiránicas, ¿verdad? Pero esto no quiere decir en absoluto que el paso de estas tiranías tenga que ser la democracia, porque realmente ahí, aplicando la doctrina aristotélica, pues resulta que nos pondríamos ante la situación de que lo más lógico es que ahí pues suceda a una tiranía, pues una aristocracia, una aristocracia que tiene que ver con situaciones, además, en el caso de Libia, en el que todavía no se ha constituido el Estado, sino que más bien es una estructura preestatal, donde pues hay todavía, podríamos decir, enfrentamientos tribales. Lo que ocurre es que estos enfrentamientos tribales pues están involucrados en una cuestión de carácter pues evidentemente política, por el interés que tienen estos otros países. Y entonces, el caso español, este hombre, bueno, por decir algo, ¿verdad?, es tan indocto que no se da cuenta que al ponerse al lado, de Francia, pues de alguna manera está tirando piedras sobre su tejado, porque Argelia también está ahí comprometida. Y entonces, para que se entienda el asunto, el caso de Francia con el Chad es muy parecido al caso de España con Marruecos y el Sáhara. Es que es el mismo asunto, Y entonces, pues que se sepa, claro, que los únicos en el norte de África que nos podrían apoyar son precisamente los argelinos. Y entonces ahora, pues este hombre no se da cuenta de esto, porque no tiene formación, entonces se ha visto forzado. Y bueno, pues esta es la cuestión. No es un análisis realmente materialista, como debe ser. Claro. Sí, causal. Sino no meramente jurídico, y de que si es racional, la racionalidad se ve a ese nivel. ¿Claro? O sea que yo insisto en estos que dicen, es que esto es irracional, coño, que digan a ver en qué terreno, en ese terreno es totalmente racional, ¿claro? Es explicable y proporcionado. Intereses, claro. Territorio, claro. Dominación de ese territorio claro. ¿Por qué? Muy bien, bueno, pues por el próximo día seguimos, ¿no? Que esto es un tema, yo creo, importantísimo. Claro. No, muy bien tomado.